Bien, entonces como les dijimos anteriormente, vamos ahora a trabajar con fórmulas, ¿ya? Correcto. Vamos a empezar con fórmulas sencillas y obviamente para que se entienda el concepto, qué es una fórmula en Excel y cómo se hace, ¿ya? Vamos a hacer algo, primero un ejemplo muy sencillo. Vamos a sumar dos números, ¿ya? Vamos a sumar 10 más 20 en la celda A1, ¿sí? Para trabajar con fórmulas en Excel, ¿ya? Para trabajar con fórmulas en Excel, perdón, para trabajar con fórmulas en Excel, entonces tenemos que tener en cuenta que todas las fórmulas deben comenzar con el signo igual. Cuando tú escribes el signo igual en una celda, lo que estás haciendo es activar la celda en modo fórmula. Eso es lo que estamos haciendo. En palabras sencillas, le estás avisando a Excel que lo que vas a hacer a continuación es una fórmula. Por lo tanto, lo que viene a continuación tiene que ser coherente con ello. No podríamos poner ahí igual perro más gato o igual 10 más loro, ¿cierto? Tiene que ser coherente con una fórmula. En este caso queremos nosotros sumar dos números, 10 más 20. Entonces, a continuación el signo igual, 10, y el signo más, 20. ¿Sí? Con eso, entonces, en este momento la celda A1 está activa, ¿cierto? Fíjese que arriba en la barra de fórmulas se está replicando, ¿cierto? Lo que yo escribí en la celda, porque la celda está activa. Vamos a darle OK a la fórmula con el visto bueno o con Enter, con el visto bueno prefiero. Y fíjate que en la celda apareció el resultado de la fórmula que yo escribí. Y en la barra de fórmulas sigue apareciendo entonces la fórmula que yo escribí. ¿Ya? O sea, yo podría perfectamente aquí arriba editar la fórmula. En vez de poner 10 más 20, borro ahí, desde arriba, ojo, estoy en la barra de fórmula, y pongo 10 más 30. ¿Ya? Fíjate que automáticamente se corrige la fórmula también en la celda. Y le damos aceptar a esto. Y tenemos el resultado y en la barra de fórmulas siempre la fórmula que yo escribí. A continuación, acá abajo en la celda A2 vamos a restar dos números. Vamos a restar 10 menos 20. ¿Cómo sería la fórmula? Siempre comenzamos con el signo igual. Recuerden, cuando tú escribes el signo igual en una celda, lo que estás haciendo es activar la celda en modo fórmula. Entonces, igual 10-20. A 10 les vamos a restar 20. Nos va a dar obviamente un número negativo, ¿cierto? Entonces aceptamos la fórmula que escribí. ¿Correcto? Recuerden, el guión es el signo para restar. Vamos a la celda A3 y ahora vamos a multiplicar estos dos números. Empezamos con el signo igual. Recuerden, el signo igual sirve para activar la celda en modo fórmula. Igual 10 lo voy a multiplicar con el asterisco. El asterisco es el signo que sirve para multiplicar en Excel. ¿Ya? El asterisco, no la X. ¿ya? Hay gente que se confunde a veces. Asterisco es para multiplicar. 10 por 20. ¿Ya? En este momento tú ya serías capaz de reconocer si mi celda A3 está activa o seleccionada. Está activa, ¿cierto? Por lo tanto, aceptamos la fórmula y aparece el resultado. Y en la barra de fórmulas aparece la fórmula que yo escribí. Y por último, en la celda A4 vamos a dividir estos dos números. Sería igual 10 slash. Ese signo es el que sirve para dividir en Excel, el slash. 10 dividido en 20 y esto nos va a dar un número menor a 1, ¿correcto? 0,5. Entonces en la celda aparece el resultado, en la barra de fórmulas aparece la fórmula que yo escribí. Recuerden que para activar una celda, por ejemplo esta misma,
Para activar simplemente me pongo dentro de la celda y hago un doble clic. Y ahí puedo, por ejemplo, editar 10 dividido 10, ¿cierto? Puedo editar la fórmula, ¿ya? Esas son las fórmulas sencillas, ¿ya? Fórmulas básicas. Lo importante de esta lección es que usted pueda realizar estas fórmulas, ¿cierto? Reconociendo que para sumar ocupamos el signo más, ¿ya? Por muy lógico que suene, ya no se te olvide. Para restar ocupamos el guión, ¿ya? Para multiplicar el asterisco y para dividir el slash. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a agregar aquí abajo este signo más que está abajo, ¿ya? Este signo más que se ve abajo sirve para agregarle hojas a este archivo de Excel. En este caso tiene una hoja que se llama hoja 1. Vamos a agregar otra hojita y en esta vamos a trabajar. O sea, aparece una hoja que se llama hoja 2, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente en el video anterior, es importante que usted pueda ir siguiendo, ¿ya? Los ejercicios, lo mismo que yo voy haciendo en este momento. Y tenemos la gracia que podemos poner pausa al video, entonces usted puede ir poniéndose al día en su planilla, ¿correcto? Bien, ahora entonces vamos a escribir lo siguiente, son unos datitos que vamos a escribir. ¿Ya? Escriban eso por favor, ¿ya? Le ponen pausa al video, ¿cierto? Y escriben eso en su planilla, ¿ya? Estos datos que yo acabo de escribir. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, quiero que presten atención al puntero del mouse, el que usted mueve con la manito, ¿cierto? Mire su pantalla. Fíjate que el puntero del mouse, ¿ya? Mírelo y describa qué forma tiene. Tiene una forma de cruz blanca, ¿cierto? Es una cruz blanca, ¿ya? Recuerden que tenemos que mirar nosotros las formas del puntero. Esa cruz blanca implica que tú puedes seleccionar. ¿Qué puedo seleccionar? Una celda, ¿sí? Yo puedo seleccionar una celda o puedo seleccionar varias celdas. Ahí seleccioné varias celdas. Ahí seleccioné varias celdas. Cuando hablamos de varias celdas, estamos hablando de un rango. Que no se lo olvide. ¿Qué es un rango en Excel? Varias celdas. Eso es un rango. Entonces, fíjate que siempre conservamos ahí la forma de cruz blanca del puntero. Significa que donde tú estés encima vas a seleccionarlo. Puedes seleccionar una celda o un rango. ¿Qué es un rango? Un grupo de celdas. ¿Sí? Vamos a seleccionar la celda donde dice enero. Y quiero que, si usted me va siguiendo, que haga el siguiente ejercicio. Nos posicionamos en la orilla de la celda donde dice enero y vamos a recorrer todo el camino de la celda, todo el perímetro de la celda, ¿ya? Todo el perímetro de la celda. Fíjate que, ¿por qué hago esto? ¿O por qué quiero que hagan esto? Para que se den cuenta que cuando estás en la orilla de la celda, el puntero cambia de forma. Toma una forma con flechas. ¿Lo ven o no? Toma una forma con flechas. ¿Ya? Lamentablemente no se puede agrandar eso, pero quiero que lo vean. Por eso quiero que se vayan por toda la orilla. Forma con flechas. Excepto aquí, excepto aquí en la esquina inferior que está un signo más. Esa no lo vamos a ver todavía. ¿Ya? La forma con flechas. ¿Sí? Entonces, fíjate que
esa forma con flechas sirve para mover. ¿Qué puedo mover? Lo que yo puedo mover es el contenido de la celda. Entonces, ¿cómo se hace? Seleccioné la celda que dice enero, me voy a la orilla, en cualquier parte, me aseguro que aparezca la forma con flechas, ¿correcto? Me aseguro que aparezca la forma con flechas y ahí hago un clic sin soltar el botón. Desaparecen las flechas, eso es normal, está bien, desaparecen las flechas y ahora arrastro y suelto. ¿Qué hicimos? Movimos el contenido de la celda, desde aquí hasta aquí, desde la celda A3 hasta la D6, ¿correcto? Entonces ahora voy a volver a poner eso en su lugar. ¿Ya? Entonces la forma con flechas sirve para mover. Vamos a seleccionar ahora, vamos a seleccionar la celda donde dice ganancia. ¿Sí? Vamos a seleccionar la celda donde dice ganancia. Seleccionamos esa celda y nos vamos a posicionar en la esquina inferior derecha de la celda, donde ya no aparecen las flechas, aparece un signo más. Ese signo más sirve para copiar el contenido de la celda. Me posiciono donde dice el signo más y voy a arrastrar hacia abajo con un clic, ¿cierto? Arrastro unas 4 o 5 filas y lo que hice fue copiar, ¿sí? Lo que hice fue copiar. Entonces ahora voy a borrar eso que copié. Entonces selecciono el rango, este rango, lo selecciono, cruz blanca, ¿cierto? Y ahora borro con el teclado, ¿ya? En su teclado, la tecla que se llama suprimir. S-U-P-R o suprimir. ¿Ya? Esa es la tecla para borrar. Suprimir. Y con eso elimino el contenido de una celda o de un rango de celdas. Recuerden que un rango es un grupo de celdas. Ahora, esta forma de copiar, esta forma de puntero con signo más, tiene algunas características especiales. Por ejemplo, acá, si lo que tenemos es un mes y copiamos hacia abajo, aparece entonces los meses que vienen a continuación. ¿Ya? Ese es un efecto especial que tiene este copiado. ¿Sí? Bien, muy importante lo que viene a continuación, que hay mucha gente que a veces se le olvida esto. Quiero agregar una columna en estos datos, ¿cierto? Quiero agregar una columna antes de los datos, ¿ya? Es decir, en la A. Me pongo arriba, donde está la letra A, doy un clic derecho y le pongo insertar. Entonces se agregó una columna. ¿Cómo sería si yo quisiera ahora agregar una columna justo entre medio de la columna B y la C? ¿Dónde la agregaría usted? Piense. ¿Acá, en la B o en la C? Muy bien, es en la C. Hago clic donde está la letra C, clic derecho, perdón, me equivoqué. Clic derecho, insertar. Entonces, la nueva columna pasa a ser la que estaba. Por eso que pasa a ser la C. ¿Ya? ¿Cómo elimino estas columnas que agregué? Selecciono la columna A, clic derecho, eliminar. Selecciono esta columna que ahora es la B, vacía, clic derecho, eliminar. Entonces, ocupando la misma metodología, ¿cómo sería para agregar una fila? Quiero agregar una fila arriba de estos datos. En la fila 1, doy un clic derecho y digo insertar. Ahora quiero agregar una fila justo entre enero y mes. Justo acá entre medio quiero agregar una fila. En la fila 3, clic derecho, insertar. Ahora quiero eliminar estas filas. Clic derecho en la fila 1, eliminar. Clic derecho en la fila 2 que está vacía, eliminar.
Perfecto, vamos a calcular entonces la ganancia. ¿Ya? Según lo aprendido hasta el momento, esta fórmula sería así. ¿Cómo empezamos? Con el signo igual, ¿ya? Según lo aprendido hasta el momento. Sería igual, entonces, las ventas menos los gastos. Las ventas corresponden a 1000. Y le resto entonces los gastos que son 500. ¿Sí? Hagamos lo mismo ahora para febrero. Sería igual 2000 menos 600. Las ventas menos los gastos. Y lo mismo para marzo. Sería igual, entonces, 3000 menos 700. Enter. ¿Cuál es la idea? La idea es que esas fórmulas están correctas, aprendimos a hacerlas y están bien escritas, pero ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Nos gustaría que al hacer esta fórmula copiáramos hacia abajo y nos aparecieran todos los resultados, pero no nos resulta eso. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Para esto, para que tenga validez lo que vamos a hacer, tenemos que aprender lo que se llama una referencia. Una referencia es cuando dentro de una fórmula yo nombro a otra celda. Entonces, una fórmula igual, y en vez de escribir 1000, voy a escribir la celda donde está ese 1000. ¿En qué celda está el 1000? Está en la celda B2. En esa celda está el 1000. ¿Ya? Esto que acabo de hacer, igual B2, es una referencia. Les voy a decir de nuevo el concepto. Referencia es cuando dentro de una fórmula yo nombro a otra celda. Entonces esto cumple esas dos condiciones. Es una fórmula porque está el signo igual y nombré a otra celda posterior a eso, que es la celda B2. Si nosotros le damos enter, de hecho ahora a esto, aparecería un resultado. Vamos a dar enter. Aparece un 1000 porque estoy haciendo referencia a esa celda. Vamos a hacer la fórmula completa entonces. Gastos menos ventas menos gastos. Entonces sería igual los 1000 que están en la celda B2 y a esto le resto los 500 que están en la celda C2. Ahí lo que tengo entonces es una resta, ¿cierto? Hecha con referencias. Recuerden, referencias cuando dentro de una fórmula yo nombro a otra u otras celdas. En este caso esto es una fórmula porque tiene el signo igual y aquí estoy haciendo dos referencias. Referencias a B2 y referencia a C2. Cuando tú haces esto, lo maravilloso es que podemos dar enter y podemos copiar esta fórmula hacia abajo y me va a entregar cada uno de los resultados.